Buen día, mis estimados alumnos de la materia de planeación estratégica prospectiva. Varios de ustedes me han solicitado que suba un video donde se explique de manera un poco más sintetizada la manera como se debe utilizar el software Micmac para hacer el análisis estructural de los ejercicios académicos que ustedes están realizando aplicados a las diferentes empresas seleccionadas. Ya anteriormente he subido algunos videos, pero básicamente es la clase completa de 2 horas y entonces voy a hacer un ejercicio un poco más resumido. Lo primero es que el software se descarga directamente de la página del Instituto Licor de Prospectiva Francesa. Acá en la parte superior está el enlace, es la prospectiva.fr. Igual en los guiones de las asignaturas o en las memorias que envío luego de cada clase, siempre les coloco este material, esta dirección. Entonces, una vez en esta página, van a ingresar a métodos de prospectiva y de ahí descargamos los software que necesitamos. En una primera instancia, vamos a descargar el Micmac. Un aspecto a tener en cuenta, no trabajen en los programas de la versión en la nube, trabajen en los programas que son descargables, en la parte inferior. Aquí está el Micmac, que es para la identificación de las variables estratégicas claves. Tenemos el Mactor, que es el que se va a utilizar para el análisis de juego de actores, cómo se comportan los actores frente a las variables identificadas en el Micmac. Y el último que se va a utilizar es el Smith Pro, que es un análisis probabilístico de la ocurrencia del escenario apuesto, el que se haya seleccionado. Bueno, vamos a iniciar de cómo se empieza abriendo un proyecto. Entonces, como si partiéramos de ceros. Entonces, esperemos acá que el software empiece a abrir. Vamos a abrirlo acá, que nos permita acceder a él cuando arrancamos de ceros. Le damos acá OK. Y en una primera instancia, le damos por esta carpetica blanca. Ya cuando tengamos creado el proyecto, ingresamos por la carpetica amarilla. Pero en este caso, esta que está en la parte superior izquierda, ingresamos por ahí, le damos el nombre que consideren apropiado. En este caso vamos a llamar prueba Micmac. Ok, le damos a aceptar. Bueno, ya tenemos creado nuestro proyecto. Hay que tener en cuenta que cuando lo hayan alimentado y lo vayan a cerrar, igual le pregunten qué parte de la computadora lo va a guardar. Es importante tener claridad en qué carpeta lo va a guardar. En muchas ocasiones, muchos alumnos me dicen que luego no encuentran los proyectos. De ahí la importancia que en la primera instancia lo puedan grabar en un sitio que fácilmente lo puedan ubicar luego. Entonces, vamos a toma de datos. Es lo primero, toma de datos. En toma de datos vamos a colocarle los parámetros de cálculo. En parámetros de cálculo por defecto viene 2. ¿Qué significa el 2? Que sencillamente el software analizaría el impacto que tiene la variable A sobre la variable B. Entonces, lo que vamos a hacer es colocarle o elevarlo a una cuarta o quinta potencia. Yo les recomiendo que lo eleven a la quinta potencia directamente y le damos OK. ¿Qué significa elevarlo a la quinta potencia? Básicamente, es que el software nos analice ese impacto de A sobre B. ¿Qué impacto tiene también sobre la variable C, sobre la variable D y sobre la variable E? Es decir, sería hacer 5 iteraciones posibles, identificar correlación de variables hasta una quinta potencia. Después de la quinta potencia, los resultados van a ser prácticamente iguales. Por lo tanto, lo podemos elevar acá. Si ustedes no lo elevan a la cuarta o quinta potencia, significa que solamente hacen el análisis de los impactos directos y el software no estaría siendo funcional para nuestros intereses. Identificar correlaciones en el mediano y en el largo plazo. Perfecto. Entonces, lo definimos ahí. Luego, ingresamos las variables. Las variables. Lo vamos a hacer por acá. Perdón, por acá no. Lo vamos a hacer por acá. Por variables. Acá ingresamos las variables. Recordemos que las variables son los factores de cambio que hemos identificado anteriormente. Hemos trabajado con varias matrices. Por lo general trabajamos con 2 de tipo convencional, como la matriz DOFA
y la matriz de perfil competitivo, y utilizamos unas tres matrices de tipo prospectivo, como es la variable de tendencias mundiales, la variable de árboles de competencia de Marc-Giget y la matriz de cambio. Normalmente trabajamos con estas tres. Con algunos de ustedes no las utilizo todas, pero normalmente utilizamos esas tres matrices de tipo prospectivo. Bien, ¿qué es importante ahí como una recomendación? Que en la medida que cuando ustedes construyeron las matrices hayan realizado una buena pesquisa investigativa, en este caso, de esta que están observando acá, de tendencias mundiales, pues van a tener muchos aspectos de dónde escoger para verlos convertidos en factores de cambios. Acá en esta matriz observamos que solamente en el tema tecnológico encontramos cerca de 10 factores que son relevantes para el caso de estudio. Igual en lo económico hay una buena cantidad. Acá encontramos los que son relacionados con la parte ambiental. Entonces, en la medida que ustedes hayan podido identificar bastantes aspectos relevantes, van a tener una buena selección de factores que influenciarán directamente el futuro de la empresa en el mediano y en el largo plazo. Bien. Entonces, regresemos acá al software, al Micmac. Vamos a empezar a alimentar. Vamos a traer directamente del documento de Word que se ha venido creando o que se ha venido construyendo sobre las diferentes etapas y traemos de allá para acá. En este caso, vamos a guiarnos con un ejemplo de una empresa editorial del sector de textos escolares. Vamos a tomarlo como referencia para poder avanzar y agilizar. Entonces, llevamos el número del factor, el nombre del factor. En este caso se llama textos de papel con complementos interactivos. Podemos copiar y venimos acá y le damos añadir. Les recomiendo colocarle el número de la variable, que en este caso sería 1. A veces es fácil identificarlas por el número. Recuerde que las variables son los mismos factores, aquí ya le vamos a llamar variables. Aparte del nombre largo, vamos a colocar un título corto. En este caso, le vamos a colocar textos complementos interactivos. Sale muy larga, no me lo deja llenar, entonces vamos a colocarlo más corto. Textos complementos interactivos, perfecto. Y traemos también la descripción. En este caso aquí tenemos la descripción, en qué consiste ese factor. También copiamos y llevamos y pegamos acá. Sí, ya nos queda acá. ¿Por qué es importante traer esta descripción? ¿Y por qué es muy importante que quede bien clara cuando estén haciendo la definición de los factores? Porque para todas las personas que intervienen en este análisis debe haber claridad qué es lo que pretende la empresa con este factor, cuál es el objetivo. Aunque el factor no esté, la descripción no esté redactada en términos de objetivo, sí lo que se pretende es dejar claro cuál es el propósito que buscaría la empresa con este factor. Por lo tanto, todos cuando asignen calificaciones deben tener claridad a qué se están refiriendo. De igual forma, a mí me sirve para entender si los impactos asignados, las calificaciones asignadas son coherentes. Bien. En tema lo podemos dejar así, solamente se organiza el tema es cuando estamos organizando una empresa de gran dimensión, hacemos un análisis de factores por áreas funcionales. Entonces, en este caso lo dejamos así. Y le damos añadir. Decimos añadir. Ok, ya lo tomo ahí. Vamos a añadir otro factor, volvemos allá. Podríamos traer este factor número 13, que se llama procesos de impresión. Ponemos acá. Procesos de impresión, título corto. Traemos la descripción. Y la pegamos acá. Y le decimos OK. Bien. Esa es la manera como se empieza a alimentar. Entonces, una vez esté
alimentada las variables, estén todas las variables, ya podemos hacer los análisis respectivos. En este caso, voy a irme directamente al ejercicio que ya está totalmente alimentado, al ejercicio real, porque nos demoraríamos acá demasiado estar pasando esta información. Bien, acá tenemos, acá ya está totalmente alimentadas, como pueden observar acá. Entonces, todos los factores están acá y puedo mirar la descripción de cada uno de ellos. El que me interese mirar, por ejemplo, la variable número 12, que es la que estábamos pasando hace un momento. Acá tenemos la descripción, que es la misma que tenemos allá. Cuando tengamos dudas, pues acá mismo nos permite observar. Bien. ¿Qué es lo que se hace? Calificar esta matriz de influencias directas. Acá. Así. Cuando estamos trabajando con el ejercicio anterior, pues desde luego que nos va a aparecer en cero la matriz. ¿Sí? Acá no nos aparece sino pues dos opciones, porque no hemos traído sino dos variables. Pero necesariamente esta matriz me debe aparecer en ceros. Como esta ya está alimentada y calificada, sencillamente, ¿qué aspectos tener en cuenta para hacer el análisis? La esencia de este trabajo de análisis estructural para identificar variables está en esta matriz. Alimentando esta matriz se obtienen todos los resultados, todos los gráficos. Entonces, acá están todas las variables y acá están también las mismas variables. Entonces vamos a analizar qué impacto tiene cada una de estas variables sobre todas las demás. ¿Sí? En este caso, estaba alimentada que la primera variable se llama productos sustitutos basados en tecnología. Bien. Entonces, se analiza de manera horizontal, es importante, siempre de manera horizontal, nunca de manera vertical porque nos saldría el ejercicio invertido. Entonces, en este caso, arrancamos el análisis. Y es, ¿qué impacto tiene la variable 1, productos sustitutos, sobre la variable 2, que se llama condiciones económicas del país? No lo analizamos sobre la variable 1 porque es la misma, por lo tanto, ahí no se asigna calificación. Entonces, en este caso, como estamos hablando de un factor de macroeconomía, condiciones económicas del país, está asignado 0 porque realmente una microempresa, una pequeña empresa, como el caso que estamos analizando en este momento, no influencia que cambie las condiciones del país. Está ceros. En la variable número 3, que se llama obligatoriedad del área artística, en este caso, porque la empresa oferta solamente productos para el área de educación artística, también se asigna 3 porque esas decisiones las toma el Ministerio de Educación y digamos que una empresa pequeña no tiene mayor influencia, tendría que ser influencia sobre el Ministerio de Educación. Bien. A partir de la variable 5, sí ya encontramos unas relaciones. Primero les aclaro, esta valoración, cuando se asignan calificaciones, se tienen en cuenta los siguientes criterios. Vamos a observar por acá cuáles son los criterios. En esta parte inferior observamos cuáles son los criterios a tener en cuenta. Si consideramos que la influencia, o que no existe influencia inicialmente, que no hay influencia, se dejen ceros. Si consideramos que hay una influencia débil de la variable sobre la otra variable, colocamos 1. Si consideramos que la influencia es moderada, colocamos 2. Si la influencia es muy fuerte, colocamos o calificamos con 3. Y si consideramos que la influencia no es, o es fuerte, pero no en la actualidad, sino que se va a dar esa influencia en el mediano o en el largo plazo, le colocamos una P. La P equivaldría a colocar 4, pero el software no nos admite que coloquemos 4. Colocamos la P mayúscula. Vuelvo acá al software y sigo con el ejercicio. En este caso, la variable de productos sustitutos basados en tecnología sobre la variable 5, que se llama impacto ambiental, bien, los expertos acá consideraron que era 1, o sea, es bajo realmente, en este caso porque es una empresa pequeña y el impacto que tendría pues es pequeño también, ¿sí? Ahora bien, acá encontramos una P, observemos cuál es ese análisis que hicieron los expertos en calificar esta matriz. Estamos analizando productos sustitutos sobre la variable
6, que es posibilidad de tener certificaciones de sellos verdes, es decir, certificaciones medioambientales para la empresa. Entonces la pregunta es, si contar con productos sustitutos soportados en tecnología, productos sustitutos basados en tecnología, ¿qué impacto tendría para que a la empresa le otorguen sellos de certificaciones medioambientales? En este caso, el análisis es, en la actualidad y en el corto plazo no se ve una influencia, pero sí se va a ver reflejada en el largo plazo. Por lo tanto, es propicio colocar una P. Y varios que están ahí, ustedes observan que hay P's que es muy frecuente que se coloquen en las variables que son relacionadas con tecnología que se aplicarían en el mediano o en el largo plazo. No se trata de llenar todos con P porque tampoco tendría sentido. Es hacer un análisis. Aquí observamos calificaciones en las diferentes variables, calificaciones de 2, de 1, en varios lados 0. ¿Sí? Algo importante. Acá es el análisis o la reflexión colectiva de todos ustedes los que estén realizando el ejercicio prospectivo. Es decir, no es la calificación de una persona o la que más sepa del tema. Es digamos que el consenso al que lleguen todos ustedes como integrantes del análisis que están realizando. Por lo general se ponen de acuerdo y debaten, se crean argumentos, ¿por qué 1? ¿Por qué 2? ¿Por qué 3? ¿Por qué P? ¿O por qué 0? Ese debate, esa reflexión colectiva es lo más valioso de estos ejercicios. ¿Sí? Bien, una vez esté alimentada esta matriz, podemos obtener todos los resultados que necesitamos. Entonces, lo primero que vamos a obtener es las variables relevantes para la empresa en el corto plazo. Entonces, normalmente aparece el software como ustedes observan acá. Vamos a desplegar y vamos a obtener los resultados de variables relevantes para la empresa en el corto plazo. Y venimos acá. Cálculos a partir de MID, matriz de influencias directas. Matriz de influencias directas, es decir, nos arroja un gráfico que es este. Aquí observan, podemos trabajar en la parte superior, que nos muestre más relaciones. En este caso nos está mostrando solamente los impactos calificados con 3. Recuerde que aquí no nos aparecerían los impactos con P, ni los impactos indirectos, porque solamente son los directos. Entonces nos está trayendo solamente los relacionados con 3. Aquí en la parte inferior, el mismo software nos dice qué significa cada una de esas líneas de acuerdo a los colores. En este caso, las influencias más importantes son las señaladas con rojo. Como le hemos dado a trabajar solamente con el 20%, no nos trae sino las rojas. Si yo le doy el 50%, me va a traer ya impactos calificados con 2 y son líneas azules. Observemos acá. Acá observamos. Entonces, en este caso, pues me parece que es más fácil analizar con menos porcentaje. Vamos a colocarle acá 35. Me sigue trayendo solamente también las rojas. Entonces, aquí observamos cuáles son las que tienen mayor impacto. Por ejemplo, acá en el corto plazo, la empresa debe mejorar la generación de utilidades. Generación de utilidades es fundamental para la empresa para que tenga éxito inmediato. ¿Qué otros? Acá hay otra variable que tiene muchos impactos en doble vía. La influencia bastante y a su vez influencia a otros. Entonces, se llama, este factor se llama fidelización de clientes. Nos está diciendo que la empresa debe emprender acciones para fidelizar sus clientes. Hay otra acá que se observa que tiene amplios impactos, se llama innovación en el desarrollo de contenidos. ¿Sí? Innovación en el desarrollo de los contenidos de sus textos. Son algunas de las variables que se observan a simple vista. Si yo la llevo a trabajar con 20, también me está mostrando que esa relación existe. Estos gráficos ustedes los llevan a su presentación, al documento que vienen construyendo, y allá seleccionan 3, 4 variables que son las más relevantes en el corto plazo. Les recuerdo, en este caso se obtienen de la matriz de influencias indirectas. Vean, acá están seleccionadas, acá están seleccionadas.
Y eso es lo que ustedes pegan en su trabajo. Perfecto. Ya tenemos las variables relevantes para la empresa en el corto plazo. Ahora vamos a obtener las que son relevantes en el mediano plazo. Las que son relevantes en el mediano plazo se obtienen en esta sección que se llama Cálculos a partir de MIT, Matriz de Influencias Indirectas. Matriz de Influencias Indirectas, y acá obtenemos el gráfico. Y acá está el gráfico. En la otra matriz, en el anterior gráfico, observamos que eran números calificados con 1, 2 o 3. Acá observamos números grandes, cifras de varios dígitos. ¿Por qué? Porque sencillamente ya es la interacción que ha identificado el software, la interacción de variables. Entonces lo que es la ha elevado a la quinta potencia. Y por eso nos obtiene resultados grandes. Acá no se ven reflejados las calificaciones asignadas con P, porque son potenciales. Entonces aquí solamente son las indirectas. Hacemos el mismo ejercicio. Acá nos dice este análisis que la empresa debe también en el mediano plazo seguir trabajando en la innovación de sus contenidos para sus productos. ¿Sí? Ya empiezan a aparecer otras, como esta que observamos acá, que se llama personal competente, debe darle relevancia en el mediano plazo, y así cada una de estas. Hacen lo mismo, copian el gráfico, aunque usted lo pueden exportar acá de Word si lo quieren llevar, o copian el pantallazo, como mejor consideren, y lo llevamos acá. Acá. Normalmente este material que estoy mostrando acá se los envío a ustedes posterior a cada una de las clases. Por lo tanto, aquí resalto de que este gráfico se obtiene de la matriz de influencias indirectas potenciales. Seleccionan 3, 4 variables que sean más relevantes para la empresa en el mediano plazo. ¿Esto para qué nos sirve? Cuando estemos creando acciones estratégicas, debemos devolvernos acá y observar cuáles fueron los análisis realizados de manera conjunta, de manera colaborativa, y enfocarnos en las acciones de mediano plazo en las variables señaladas. Bien. Entonces ya tenemos la de mediano plazo. Vamos ahora a extraer las variables de largo plazo para la empresa. Entonces, las variables de largo plazo las obtenemos de la siguiente sección. Normalmente esto aparece así. Entonces, venimos acá, desplegamos donde dice MIT, y acá en la parte inferior nos aparece cálculos a partir de MIT, matriz de influencias indirectas potenciales, pero sin la D, como aparece acá en la parte superior. Y acá también obtenemos el gráfico. Acá ya se ve reflejado propiamente todas las influencias directas, las indirectas y las potenciales. Este es el único gráfico que hace el cálculo también con las calificaciones asignadas con P. Acá entonces ya emergen algunas variables que no aparecían anteriormente en las de corto, mediano plazo. Por ejemplo, esta variable que se llama textos de papel con complementos interactivos. Aparece una que se llama, a ver, por acá encontramos una que se llama alianzas con plataformas web. O sea, le está diciendo que la empresa debe crear alianzas con empresas multinacionales para comercializar textos a través de sus plataformas, para comercializar textos interactivos. Ya también aparece como relevante, que no aparecía inicialmente. Bien, esto lo observamos. ¿Qué es importante para que ustedes tengan en cuenta y saber si el ejercicio es un ejercicio prospectivo realmente que trata de calcular variables que no eran relevantes en el corto plazo, pero sí en el largo plazo? Venimos acá y en la clasificación hacemos el siguiente análisis. Acá nos muestra cómo aparecían las variables inicialmente, en qué posición. En MIT, observamos matriz de influencias directas, cómo aparecían. Y acá vamos a cambiar a matriz de influencias indirectas potenciales. Acá lo observamos. Entonces, ¿qué encontramos? Que esta variable que se llama textos con complementos interactivos, que aparecía aquí en mediana posición,
pasó a ser, estaba en la posición número 14, inicialmente, en el grado de importancia, en el corto plazo. Pasó a ser la segunda más importante. Ahí la línea nos muestra cómo se desplazó. ¿Sí? Observamos también una variable como la variable 9, que estaba en la posición 25 en el análisis de influencias directas. Es decir, en el corto plazo era la 25 más importante entre 27. Sin embargo, al hacer el ejercicio y calcular las interacciones que haría de las calificaciones con P, nos la trae acá. Mire, está de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está de sexta. Pasó de ser la número 25 a ser la sexta más importante. Entonces, es bueno que también analicen este gráfico para mirar cuáles variables que no eran relevantes en el corto plazo, en el largo plazo emergen como importantes. Y de eso se trata, de que el software nos ayude a identificar ese tipo de variables que a primera instancia no son fáciles de analizar. No sabríamos cómo se comportarían. Bien, entonces ya tenemos también las variables, acá la observamos, de largo plazo. Necesitamos focalizarnos en las variables de largo plazo, pero entonces no solamente quedarnos con las variables que son relevantes a largo plazo, sino variables que en el largo plazo sean variables que permitan tener alta gobernabilidad y que sean importantes para la empresa. Entonces, eso nos lo va a decir un plano que vamos a encontrar. Permítame acá, vamos a extraer el plano de acá, de la matriz de influencias indirectas. Acá encontramos este plano. Plano de influencias, dependencias indirectas potenciales. Los que han descargado el software que viene en inglés, porque la última versión la colocaron solamente en inglés, aparece como mapa. Mapa indirecto potencial. Bien, entonces, de acuerdo a la ubicación en estos cuadrantes, tienen un significado. ¿Qué significado tienen? Vamos a verlo acá, rápidamente. Acá. Esto es equivalente al plano que tenemos acá. Lo que observamos en esta parte. Entonces, las variables que están en el cuadrante superior izquierdo, es decir, acá, son variables que se llaman, o son variables que están ubicadas en la zona de poder. La zona de poder significa que son variables que tienen amplia influencia o motricidad, y hablo de motricidad porque algunos de los libros que les he referenciado hablan en términos de motricidad, pero motricidad es sinónimo de influencia. Entonces, las variables aquí ubicadas son las de poder, porque tienen amplia influencia, pero no se dejan influenciar demasiado. Por lo general, aquí son variables que no están bajo el control de la empresa. En este caso estamos hablando, por citar un caso, de las condiciones económicas del país, la obligatoriedad del área de interés para la empresa, del área artística en este caso. No son fácilmente influenciables por la empresa, se ubican acá. En esta parte se llama, las variables ubicadas acá se llaman zonas de autónomas. Las observamos acá, autónomas. ¿Qué característica tienen estas variables? Que son variables que influencian poco y que a su vez son poco influenciadas. Diríamos que dentro de todo el ejercicio, son las menos relevantes para nuestro análisis. Son las menos relevantes y es una prueba de que se partió de un ejercicio a partir de unas matrices y de una lluvia de ideas en algunos casos, y algunas no son tan relevantes, aparecen acá. Las variables que aparecen acá, en esta parte, se llaman variables de salida. Son variables que tienen baja influencia, pero son muy influenciadas. Todas influencian sobre ella. Tampoco son tan relevantes. ¿Cuáles nos interesan? Las variables ubicadas en la zona de conflicto. Acá. En este caso, aquí aparecieron varias. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 variables ubicadas acá. Estas son las variables que más nos interesan.
¿Por qué? Porque tienen una característica y es que tienen alta capacidad de influenciar a las demás, pero a su vez también se dejan influenciar. El hecho que tenga amplia capacidad para influenciar a las demás significa que son relevantes, que son importantes para la empresa analizada. Y el hecho que se deje influenciar de las demás significa que la empresa tiene control sobre ellas, tiene control sobre ellas. Por lo tanto, debe apostarle a estas variables. En este caso que tenemos 12 o 13 variables ubicadas acá, no las podemos tomar todas como relevantes a largo plazo. Tenemos que priorizar. ¿Cómo vamos a priorizar? Entonces, vamos a copiar este plano de influencias, dependencias indirectas potenciales y lo llevamos a un archivo donde lo podamos manipular. En este caso, yo lo tengo acá en esta presentación de PowerPoint. Bien. Entonces, teniéndolo acá, trazamos una bisectriz. Esta línea ustedes la extraen acá de los gráficos de PowerPoint. Trazan una bisectriz. ¿Qué es una bisectriz? Básicamente una recta que pasa por el vértice de un ángulo y lo divide en dos partes iguales. Entonces la trazamos de acá a este otro vértice. Bien. Luego le trazamos unas líneas perpendiculares. Líneas perpendiculares básicamente es que partiendo de acá, la llevamos al otro extremo y nos crea 4 ángulos de 90 grados cada uno. ¿Sí? Si yo extiendo esta línea para acá, me quedaría un ángulo acá, otro acá, otro acá y otro acá. ¿Sí? Entonces, esto nos permite priorizar. Y entre más cerca estén las variables del vértice superior derecho, son más importantes para la empresa. Entonces, las líneas perpendiculares la trazamos de donde aparece la variable ubicada. Recuerde que esto aquí básicamente nos está indicando un par de ordenadas que nos indica cuál es su capacidad de influencia y cuál es su dependencia. En este caso, no donde aparece el nombre, porque el nombre aparece proyectado. En este caso, la primera variable acá se llama fidelización de clientes. Fidelización de clientes. Observen. Aparece acá y se proyecta hacia abajo, pero donde está ubicada en el plano cartesiano está de primera. De segunda aparece esta transición del texto, perdón, textos con complementos interactivos. Y aparece de segunda y trazamos la línea. Así lo vamos a hacer. En este caso están seleccionadas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 variables y podríamos seleccionar 8 como finalmente se hizo con este ejercicio. Para la parte de estos ejercicios académicos, mi recomendación es que trabajen con 5 o 6 variables. No trabajemos con más porque se nos vuelve demasiado extenso el ejercicio y no alcanzaríamos a terminar. ¿Sí? Una vez hayamos identificado estas variables, estas 4, 5, 6 variables, las vamos a traer acá y las ubicamos de tal manera que tengan como una estructura de sintaxis lógica de causalidad. Ya que ustedes la pueden ubicar como consideren apropiado. Es decir, ¿cuál sería la causalidad para llegar o para llevar a la empresa al futuro deseado que se quiere? En este caso, los expertos consideraron que si la empresa tiene un personal competente e innova en los contenidos de sus productos y logra fidelizar los clientes, estas 3 variables permiten que la empresa alcance lo siguiente: contar con textos con complementos interactivos, lograr una real transición del texto analógico al digital y poder hacer alianzas estratégicas con empresas de plataformas web que comercialicen textos en todo el mundo. Estas 4 variables anteriores, organizadas de esa manera, nos permitiría tener apertura de nuevos mercados, llegar a nuevos mercados. Y a su vez, esto impactaría directamente en la generación de utilidades. Es una forma de analizarlo. Hasta ahí llegaría el análisis estructural, tener las variables claves a largo plazo. Con estas variables que hemos seleccionado acá, ustedes seleccionarían 4 o 5, nos vamos a enfocar para hacer posteriormente el juego de actores, el análisis de los actores sociales involucrados en las empresas. Los actores es equivalente a grupos de interés o los stakeholders.
Es equivalente a lo mismo. Y ya tendríamos el insumo necesario para las siguientes etapas. Les recuerdo y reitero, es importante que esas variables cumplan el principio de IGO, importancia y gobernabilidad, que sean importantes para la empresa, pero que a su vez sean gobernables. Un ejemplo, yéndonos a otro sector, por citar un caso que es bastante frecuente que en los semestres analicen empresas de transporte. Si estamos analizando una empresa de transporte como podría ser Servientrega, por citar un caso, para esta empresa es muy relevante que la infraestructura vial sea de muy buena calidad y es una variable muy importante para la empresa. Pero ¿qué ocurre? Que no es una variable controlable por la empresa. Entonces, en el principio de IGO, importancia y gobernabilidad, cumple el principio de que es importante, pero no cumple el principio de ser gobernable. Por lo tanto, no sería pertinente trabajarla acá. Bien, entonces espero que este material les sirva, sea de apoyo y ya estaremos despejando inquietudes en cada una de las clases. Un feliz día.